Buenas noches, les damos la bienvenida a esta última mesa de esta jornada tan interesante del día de hoy. El tema que nos convoca es la narrativa peruana escrita por mujeres, presente y perspectivas. Creo que estamos en un momento muy interesante en la historia de la literatura peruana, donde hay, después de mucho tiempo, una fuerte e intensa producción de narrativa escrita por mujeres, con mucha calidad además. Y para conversar sobre este tema nos acompañan destacadísimas escritoras como son Gabriela Wiener, que es periodista, autora de los libros Sexografías, Siete Lunas y Llamada Perdida, además de colaborar con diferentes medios, con artículos y crónicas en el Perú y en el extranjero. También nos acompaña Claudia Salazar, autora de la novela La sangre de la aurora, que ha sido finalista en diversos certámenes internacionales. Ella es doctora en literatura por la Universidad de Nueva York. También es editora de la antología Escribir en Nueva York y es fundadora del primer festival de cine peruano en Nueva York. También nos acompaña Karina Pacheco. Ella es doctora en antropología por la Universidad Complutense. Es autora de 5 novelas que son La voluntad del muelle, La sangre, El polvo, La nieve, El bosque de tu nombre y Cabeza de orquídeas, que fue ganadora del concurso nacional de novela de la Universidad Federico Villarreal. Es autora también de 2 libros de cuentos, Alma Alga, que fue el premio Luces al mejor libro de cuentos del 2012, y el libro de cuentos El sendero de los rayos. Así también tiene una labor editorial importante, y el día de mañana presenta la biografía de Gregorio Condori Mamani y Asunta Quispe, y el día viernes una antología de relato iberoamericano, justamente en el marco de la Feria del Libro. También nos acompaña la escritora Alina Gadea. Ella es abogada por la Universidad Católica, es escritora de las novelas Otra vida para Doris Kaplan. Su última novela es La casa muerta y su anterior novela es Obsesión. También Alina ha sido mención honrosa en el concurso de poesía organizado por el Centro Cultural de España y por el Pen Club, con un poemario titulado A 20 centímetros del suelo. Bueno, para conversar un poco sobre lo que decía en un principio, que estamos en un buen momento para la literatura peruana escrita por mujeres, yo quería preguntarles, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en esto, y si es así, ¿cuáles creen ustedes que son las causas que se haya dado esto? A todas, en general, la que quiera. Hola. ¿Qué tal? No puedo más que constatar que sí, que está ocurriendo. No lo he leído en el periódico, evidentemente. Ojalá fuera así. Para los periódicos, de hecho, hay un boom de narradores, pero es que no he visto ninguna de las que están aquí presentes.
o a pocas, ¿no? Entonces me parece importante crear estos espacios, digamos, para dar cuenta de lo que ocurre. Creo que la verdad es que siempre ha habido producción y buena producción de calidad. Lo que pasa es que ahora, gracias a que se ha abierto, digamos, se han abierto los canales, se han creado redes, digamos, mucho más interesantes, de aquí al otro lado, internet como un factor clave también para enterarnos de lo que pasa. Sabemos que puede haber una escritora como Claudia escribiendo en Nueva York, o una escritora como Karina escribiendo en el Cusco, o yo que vivo en España, y digamos con un trabajo que de repente ya no ha aparecido por primera vez en el comercio, sino que te llegan las noticias, ¿no? Que el New York Times no sé qué, o de repente te enteras por el blog tal, o lo que sea, y de repente sucede que sí, que somos un grupo de gente que además no solamente estamos haciendo solo novelas, sino que hay gente que está haciendo pues relato, novela breve, novela larga, en mi caso la crónica periodística o la no ficción, ¿no? Pero digamos que somos, sí que veo un grupo una nueva generación bastante potente, asomando, dándose a conocer. Yo no me atrevería digamos a hablar de puntos en común necesariamente, quizá bueno, yo que vivo fuera no he leído a todas y no podría dar una mirada de este tipo, pero sí que veo una vitalidad y una producción que a mí me sorprende, porque sobre todo la productividad, ¿no? Que es algo que cuando me fui hace 10 años de aquí tenía ni idea de eso, que realmente, por ejemplo, en mercados como el español o el americano, el hecho de que el dinamismo, el que haya, pues eso, que haya escritores profesionales, ¿no? Que se les paga, etcétera, hace que la producción también sea mayor, ¿no? Que cada escritor, mis amigos, publican un libro al año, ¿no? Y era algo que yo no veía en el Perú, y que ahora poco a poco, con el surgimiento de editoriales independientes, también se está dando este movimiento, ¿no? Cada vez más. Bueno, primero buenas noches a todos por estar aquí acompañándonos. Yo sí coincido también en que hay una especie de efervescencia de escritura, y también coincido mucho con Gabriela, que tiene que ver sobre todo más que con una cuestión de producción, porque yo creo que siempre ha habido escritoras, o sea, nuestra tradición literaria es bastante extensa. Así que yo creo que en realidad es la posibilidad de las redes sociales, ¿no? Que permiten creo yo, una publicidad un poco más abierta de lo que estamos haciendo. Creo que hasta hace unos 10, 15 años, si no pasabas por los periódicos, prácticamente no podías existir, no se te veía, ¿verdad? No había mayor visibilidad. Ahora con las redes se está cambiando un poco, pero solamente un poco, ¿no? Porque yo creo que todavía los canales, digamos, más oficiales, todavía hasta cierto modo se resisten a dar, digamos, más acceso a escritoras, ¿no? De ahí un poco la necesidad de hacer encuentros como donde nuestras voces, digamos, como escritoras mujeres, puedan ser un poco más difundida y más escuchada, ¿no? Yo creo que hay ciertos espacios todavía que hay que seguir trabajando y todavía hay que seguir reclamando, pero sí creo que es un momento bastante importante para la narrativa peruana, ya sea tanto de ficción como de no ficción, ¿no? Yo creo que sería como muy difícil quizás establecer una sola línea temática. Yo creo que estamos muy lejos de eso. Más bien es un momento donde todas las escritoras vamos por rutas muy distintas, ¿no? Y yo creo que esa variedad también es bastante importante, y creo que es una característica muy central en todo este panorama, ¿no? En todo este panorama nuevo que se está abriendo. Sí, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta mesa. Yo coincido con Gabriela y con Claudia en todo lo que han dicho respecto a la importancia de las redes sociales hoy en día para romper con los circuitos tradicionales de información y comunicación, y especialmente en el Perú, donde los segmentos de crítica cultural en los periódicos se han reducido dramáticamente. Entonces este hecho compensa mucho. Y por otro lado, creo que es bien importante también la eclosión que hay en el tema de las editoriales independientes. En el Perú esto ha sido vital para que muchísimas voces que
antes lo tenían muy difícil, por no decir a veces imposible, entrarle a las pocas editoriales que funcionaban en el Perú, puedan salir a través de editoriales independientes en la cual la gente le está poniendo mucho punche, ¿no? Sobre todo en editoriales independientes para el área de literatura. Eso creo que también ha ayudado mucho y coincide con este momento de la creatividad y productividad literaria. Y tal vez otro tema sea, no sé, eso lo lanzo como hipótesis simplemente, que es como que fuéramos, no sé, la gente de 30 a 50, un poco más, es como que estuviera procesando tantos diversos fenómenos que se han vivido en el Perú en los 80, 90. Hay un cambio tan vertiginoso en la sociedad, tan dramático y tan sorpresivo en tantos campos, que creo que también esos diversos géneros, esas diversas temáticas sobre las que las diversas escritoras y escritores vienen escribiendo, también expresa de algún modo todo es como hacer un proceso catártico a través de la literatura de todos esos cambios sociales, políticos, económicos, sociales, ¿sí? Así es, muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá en esta actividad que ha sido tan buena idea de nuestra querida Claudita Salazar. Y efectivamente yo pienso que el tema de que haya un resurgimiento, que haya efectivamente una intensa producción de las mujeres en la literatura peruana, tiene que ver mucho con todo lo que han dicho anteriormente mis compañeras. Y efectivamente también no hay que olvidar que siempre la mujer ha sido desde tiempos inmemoriales la que mayor comunicación ha habido, ¿no? Siempre la mujer era la que quedaba, digamos, en un ámbito al cuidado de los demás y en relación con las demás personas, y de esa manera se ha desarrollado mucho el lenguaje. Y yo pienso que tiene mucho que ver el lenguaje con la parte femenina, y rescatar siempre eso, ¿no? Que la literatura femenina por eso es muy rica y siempre lo ha sido en todos lados, en el Perú de todas maneras, y que también tiene mucho que ver el tema de las redes sociales y las editoriales independientes, como mencionaba Karina, y que tal vez siempre ha habido esta capacidad de la mujer de comunicarse, esta capacidad de lenguaje por encima, me imagino que de todo, de la mujer, que hoy en día, gracias a Dios, se está dando más. Y como decía alguna de mis compañeras, quizás no ha sido tan tomada en cuenta en medios de prensa, de comunicación, pero pienso que eso va a ir cambiando, está cambiando, y por eso estamos acá reunidas, y que tenemos mucho que decir, y que el Perú en general es un país que nos hace reflexionar mucho por lo convulso que es, por lo complejo que es, justamente por a veces el lugar un poco discriminado que puede haber tenido la mujer. Todas esas carencias nos hacen más ricas, y justamente una de las maneras de sublimar eso puede ser justamente a través del lenguaje, y en este caso de la narrativa. O sea que yo pienso que tenemos acá un caldo de cultivo muy adecuado como para que sigan surgiendo voces femeninas, y que así sea, y cada vez más. Gracias, Alina. Otro punto que también está, no sé si decir atravesando por un buen momento, pero que también es un tema que tiene una especie de boom narrativo. Ahora se está escribiendo muchísimo sobre la época de la violencia, ¿no? Hay una revisión del pasado, y en la obra de todos ustedes el tema también se da en unas de modo central y en otras de modo tangencial.
Lo que yo les quería preguntar a todas ustedes es ¿cómo llegaron a este tema? ¿Fue algo premeditado o surgió de modo inconsciente? Gabriela me dice que me pasa de taquito el micro. Bueno, habría que pensar primero que entendemos por violencias, ¿verdad? Creo que hay muchos tipos de violencia. Pero en mi caso, sí, para ser un poco más específica, pensando en mi novela La sangre de la aurora, a mí me tomó mucho tiempo escribirla. Inicialmente lo que quería hacer, y se me fue por otro lado, que es lo que pasa usualmente con la ficción, quería hacer una especie de contrapunto entre los años de terrorismo en el Perú y, bueno, como yo vivo en Nueva York, el contrapunto entre los años de terrorismo en Perú con lo que había pasado en el 9/11, en el 11 de septiembre en Nueva York, ¿no? Esa era la idea general. Quería hablar de violencia, pero a un nivel, digamos, macro, ¿no? Una idea que a la hora que me senté a escribirla y salió un texto inicialmente, un texto bastante corto, bastante breve, se me fue y terminé escribiendo sobre personajes femeninos, sobre 3 mujeres en el contexto exclusivamente del conflicto armado en el Perú. En Nueva York se fue para otro libro, salió totalmente del mapa para esta novela. Pero más que escribir, digamos, de la violencia, del conflicto, de la guerra interna en el Perú, me interesaba ver cómo una violencia a nivel, digamos, de contexto social influía a nivel micropolítico, ¿no? Esa violencia micro, esa violencia de lo cotidiano, esa violencia que atraviesa cotidianamente el cuerpo de las mujeres. Eso es un poco lo que me interesaba trabajar en la novela. Se fue convirtiendo en un tema que surgió a la hora de escribirlo. Como te digo, inicialmente yo pensaba hacer otra cosa, se fue por ahí, y en cuentos que he seguido escribiendo después, lo de la violencia está, pero yo creo que mi escritura está yéndose ahora por una especie de tensión entre el impulso de lo erótico y lo tanático. Está yendo un poco por ahí, ¿no? Yo creo que justamente de ese cruce del eros y tánato es que surgen ciertos tipos de violencia, ¿no? Más allá de que es exclusivamente localizada en un tiempo histórico, en un lugar geográfico, va un poco más allá de eso, ¿no? Pero es una elección más o menos inconsciente, ¿no? Está ahí, empiezo a escribir y sale el tema, ¿no? Brota, ¿no? No es que conscientemente diga, porque yo estoy un poquito en contra de eso, y creo que en algunos casos está pasando quizás aquí, en México es muy notorio, en Colombia también, que se están haciendo las novelas del narco, ¿no? O sea, novelas que corresponden a una especie de llamado del mercado, ¿no? Hablar de la violencia porque saben que va a vender, ¿no? Yo creo que eso se nota, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco cuidado de hablar de la violencia porque tratar de no instrumentalizarla, ¿no? Tratar de no convertirla en un producto, porque la violencia en el arte creo yo que debe ser un punto sobre todo de cuestionamiento, ¿no? Si vamos a hablar de violencia cuando estamos trabajando en literatura, al menos que sea primero trabajada estéticamente, pero no por puro goce estético, sino sobre todo para provocar una reflexión. Yo creo que eso es un poco lo que distingue, parece a mí, la creación literaria auténtica, digamos, de un producto de mercado, ¿no? Digamos que desde ese punto de vista sí hay que ser muy cuidadosos de eso cuando hablamos de violencia en literatura. Sí, yo creo que más allá de si fue consciente o inconsciente, nosotras pertenecemos más o menos a una generación que cuando fuimos adolescentes sufrimos directamente los estragos de la violencia política. Entonces yo recuerdo los años 80 como unos años terribles de violencia, de terror, y que fuimos un poco psicoseados por esta cuestión de los coches bomba, de las explosiones,
de las cruces de esparadrapo en los vidrios, porque teníamos mucho miedo de que los vidrios explotaran en cualquier momento. Sentíamos que en cualquier momento iba a explotarnos algo en la cara, ¿no? Entonces, digamos, más o menos creo que hemos vivido esa época en los 80, y creo que ha sido cuando en nuestra juventud nos ha marcado profundamente esas sensaciones de miedo, de terror y de terrible injusticia y muy precario estado de derecho en el que vivíamos, ¿no? Con garantías suspendidas y toda una forma de vida muy limitada. Y yo creo que eso se queda en el alma de un escritor que es el observador del mundo, como un fantasma, como un terrible demonio dentro, que en algún momento va a tener que explorar y elaborar, ¿no? Más allá de la catarsis, hacer una elaboración, y de ahí vienen todas estas historias. Yo a mi manera, por ejemplo, admiro mucho la obra tanto de Karina y de Claudia en cuanto a la violencia, del bosque de tu nombre de Karina y de Claudia, La sangre de la aurora, y a mi manera hice esta crónica personal de Otra vida para Doris Kaplan, que no es más que la violencia vivida indirectamente por una joven universitaria en los años 80, y que tiene un contexto bastante violento fuera y dentro de la casa, y que va a plantear que finalmente la violencia nos hizo mal a todos, ¿no? Y que es algo que no debería volver a suceder. Y creo que necesariamente el escritor no tiene que tener un compromiso social tal vez tan exacerbado, pero que sí, en realidad creo que sí tenemos que tener cierto compromiso, por lo menos, si no total, que puede ser también un compromiso con uno mismo, con su poética, pero creo que siempre el escritor es un observador del mundo, y como tal debiera tener cierto arraigo en lo social. Entonces pienso que también a través de la ficción se llega tal vez más emocionalmente a la gente justamente en estos temas sociales, y que por eso hay una cierta función y responsabilidad de un intelectual en mostrar y hacer sentir a los demás, transmitir a las generaciones que vienen, que tal vez no vivieron aquellos años y no lo entienden como tal, transmitirlo de la manera más emocional posible a través de este arte que es la literatura. Y creo que de alguna manera todas, desde distintos registros y formas de ver el mundo y las cosas, lo hemos tratado de hacer por eso, porque creo que tenemos algo dentro que nos bulle, que nos late, y que debemos en algún momento exorcizar, y que de ahí sale este tema de la violencia en algunos de nuestros libros, por lo menos. Sí, en mi caso también, bueno, me pasa lo que a Lina, que no es lo vivido, digamos, de manera muy distante y muy indirecta, pero eso no quita que haya sido vivido con miedo. En lo que hago, que normalmente tiene que ver con una cuestión testimonial, con la crónica autobiográfica o la literatura personal, siempre aparecen esas imágenes, ¿no? Estoy escribiendo un cómic de repente, ¿no? Sobre la vuelta de mi amiga desde España, ¿no? Con la crisis al Perú, y de repente me remonto a esos años en que fuimos niñas en el cómic, estoy escribiendo ahora la segunda parte, y lo que aparece es la imagen de estos momentos, ¿no? De cuando a Lima llegó el terror, ¿no? Y cuando empezamos a mirar las imágenes de lo que estaba pasando en los Andes, ¿no? Que por supuesto no era incomparable, ¿no? La tragedia. También he hecho junto a mi pareja un espectáculo, una performance también, que se llama 1986, y en la que intentamos unir digamos, la experiencia del mundo con nuestras experiencias individuales, ¿no? en una especie de show de lectura que combinábamos con videos también y canciones de la época, y todo era violencia, ¿no?
las cosas que nos pasaban en ese momento como niños, ¿no? Por la cabeza eran, en ese año, por ejemplo, Mario Poggi, La Matanza de los Penales, Uchurajay, y estas son las escenas que se nos quedaron, ¿no? Y era mientras escuchábamos esta música de los 80, mientras crecíamos escuchando bombas y viendo muertos, son experiencias que para un escritor vuelven, y para un escritor de no ficción con mayor razón, ¿no? Sí, a mí me ocurrió un poco como le sucedió a Claudia cuando escribía mi primera novela. Yo quería escribir una historia de el descubrir de dos hijas que descubren que la madre ha tenido una vida que ellas jamás han conocido, pero no iba por el lado de la violencia. Y cuando estaba tratando de pensar cuál sería el detonante y avanzaba en la historia, entró de lleno, y tal vez era porque a lo largo de años se habían albergado tantas tribulaciones e indignaciones que genera el observar, aunque sea de lejos, lo que es el horror, el olvido, la desolación o las causas que explican que en el Perú el 75% de los muertos y desaparecidos sean poblaciones indígenas quechua-hablantes o aymara-hablantes o de lenguas amazónicas, y un poco observar que todas esas causas que hay detrás de esa barbaridad de, digamos, de sesgo hacia esas víctimas, como que todo eso como que estaba ahí flotando siempre. Lo había tratado desde la antropología como antropóloga, pero en la novela como que tomaron otro lenguaje, ¿no? Y salió la expresión de la violencia política en medio de esa trama, digamos, intimista, que empieza con clave intimista. Y creo que eso es lo que probablemente a muchos de los que hemos escrito sobre la violencia no nos ocurre, ¿no? Que es algo que ha sacudido nuestra idea de lo que es humanidad, porque en casos de violencia política como esta, digamos, los elementos básicos y nuestras nociones básicas de respeto a la vida, respeto a la dignidad, se ven totalmente humilladas y pisoteadas, ¿no? Entonces quizás eso genera que no vuelva sobre la violencia, pero también hay que decir que la violencia que nosotros, cuando hablamos de violencia, estamos siempre hablando del 80 al 2000, ¿no? Y el tema es que el Perú tiene bastantes, si vamos hacia atrás, hay toda una suma de violencias políticas, solo que esta es probablemente la que más hemos visto, sentido de cerca en las ciudades, pero que el cúmulo de violencia política que hay detrás es bastante más amplia, y probablemente hay mucho que revisar desde la historia y probablemente también desde la literatura en otras épocas. Gracias, Karina. Otra inquietud, ya no relacionada puntualmente con el tema de la violencia, sino con los materiales con los que ustedes construyen su literatura. La narrativa se construye con lo que hemos leído, con las películas que hemos visto, con lo que nos han contado, con las experiencias propias también. Ahora, lo que yo quiero preguntarles a ustedes es cuánto de personal y cuánto de estos otros materiales de los que mencioné anteriormente está compuesta la obra de cada una. Creo que es una mezcla de todo, porque lo que un escritor lee también es parte de su propio universo, y uno se identifica más o menos con alguno que otro escritor. Aparte de la calidad que tenga o de lo magnífico que pueda ser, hay temas y formas de ver el mundo que nos acercan más a determinado escritor. Entonces, nosotros de todas maneras vamos a ser influenciados por nuestras propias vivencias y también por nuestras propias lecturas.
Entonces, habrán escritores que sean más influenciados de repente, como tú, Yelida, por algunos del género policial o novela negra, ¿no? Y habrá otros que sean más influenciados de otras maneras, ¿no? De repente, en el caso mío, por ejemplo, a mí me han influenciado ciertos escritores como el escritor Donoso o como Cortázar, por un mundo literario que tiene un universo literario que siento afín a lo que yo quiero expresar, pero estoy segura que es tal la cantidad de riqueza que hay, que es como un océano, que habrán tantísimos otros escritores que hayan influenciado de otras maneras a otros escritores, ¿no? Pero viene a ser parte de lo mismo. Yo pienso que lo que uno lee, de lo que uno vive, ¿no? Y como decía Julio Cortázar, cuando uno está en un periodo de poca fertilidad para escribir, uno debería vivir. Y cuando uno está fértil debería leer o escribir también, ¿no? Y al final es un poco la misma cosa, ¿no? Uno pasa la vida leyendo, que es como un sueño, y también viviendo, y tanto en la lectura como en la vida uno va observando todo el tiempo y captando detalles, como igual que un pájaro que va recogiendo ramitas para hacer su nido, uno también va recogiendo su vivencia, sus recuerdos, sus impulsos, sus impresiones, lo que, como tú decías, le dijeron o le contaron, o lo que soñó, o lo que pensó, o aquello en lo que reflexionó, y lo va juntando como en una magia, en un tejido alucinado, con también lo que leyó, que es más de lo que vivió ese otro ser humano que escribió esa obra maravillosa, que puede ser de cualquiera de estos escritores máximos que nos han influenciado, y al final viene a ser como como un tejido de todo, ¿no? Yo creo es más de lo mismo, lo vivido y lo leído también. Esa es mi opinión. Sí, yo pensaría que bueno, en qué influye en nosotros están las lecturas, están las vivencias, pero creo que de la gente que ha nacido en los años 60 para adelante, creo que, no sé, me atrevo a decir por todo lo que he leído de ustedes, por lo que escriben, creo que el tema del cine también es un gran referente, ¿no? En la creación de imágenes. El cine es un poderoso influjo, reflector de cómo miramos las cosas. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que, mientras leo o escribo, estoy viendo como imágenes que vienen a veces en blanco y negro, en caricatura, en cómic, pero como que es muy fuerte el tema de lo visual. Eso por un lado, y por otro lado en el tema de las propias lecturas. Hay tan infinita cantidad de autores que uno podría decir que, no sé si han determinado un estilo, pero sí que nos han enseñado eso que Marguerite Yourcenar denominaba esa santidad al escribir, sea cual sea el estilo en el que uno escribe, uno lo ve, ¿no? En esos autores y autoras admirados que uno nota que ahí han pulido y se han metido hasta el fondo a pulir, y eso cuando uno lo ve en estos autores te dejan esa huella y te dejan ese reto si tú vas a alcanzar alguna vez a una mínima parte de eso, ¿no? Entonces creo que es lo que te enseñan como narradores y lo que te enseñan de esa devoción que le han echado al escribir, y eso es, creo, quizás más que el estilo, creo que es esa parte la que a una se le queda en el fondo. Bueno, a mí sobre todo, bueno, me da por épocas, ¿no? De hecho, claro, yo he trabajado sobre todo la crónica, pero mis primeras lecturas fueron casi siempre poetas y mujeres, además.
y siempre achaco mi primera persona insistente y a veces ya asfixiante a mi lectura de Blanca Varela, de todas las suicidas, de Pizarnik, todas las mujeres que leí en la universidad, ¿no? hasta intoxicarme. Pero uno sale, ¿no? Uno sale de eso, logra liberarse. Y entonces luego vienen otras etapas en que estás con unos escritores, ¿no? Y cuando eres más joven, claro, lo que haces es copiarlos, imitarlos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, me encuentro en una etapa en que siento que puedo leer y al mismo tiempo puedo tomar distancia y puedo coger lo que me sirve de un escritor o de otro, ¿no? Y lo interesante además es depredar un poco todo, ¿no? Poesía, cómic, todo te afecta, todo lo que de alguna manera pueda alimentar esa voz o esa mirada que estás construyendo, ¿no? en el momento. Y ahora, por ejemplo, no sé, estoy leyendo mucho a Emmanuel Carrère, que es un tipo que también se liberó de la ficción y dijo ya no quiero más, y entonces se encuentra escribiendo una mezcla de autoficción con reportaje, con memoria, ¿no? Y que como género híbrido me interesa y me inspira y me abre nuevos caminos, ¿no? Creo que de lo que más veo yo, además que soy como una creadora también como de la experiencia, ¿no? Que necesito vivir, que necesito meterme, implicarme, ¿no? Son estas nuevas, son estos nuevos escritores con nuevas búsquedas, ¿no? Que permiten salir del encorsetamiento y salir de, bueno, solamente voy a hacer un relatito, ¿no? Sino que de repente me encuentro un textos muy abiertos y llenos de vida y de verdad, que es lo que más me interesa de la literatura y que me guían, digamos, hacia algún lado que todavía no tengo muy claro. Obviamente siempre las cosas se dan también con armonía, significa. Bueno, pensando esto de las influencias y las fuentes, cuestión de influencia, bueno, siempre están todas las lecturas que uno tiene detrás. Yo creo que influyen particularmente, me parece, sobre todo esos escritores o escritoras que uno dice, tal lees esa novela y dices, ¿cómo hizo esto? ¿No? Y esas novelas que te impactan de una manera que tú dices, ¿será posible un día llegar a esto como hizo? ¿No? A mí eso me pasó con varias novelas, pero particularmente pienso, ahora mismo se me ocurre, pienso en Las olas de Virginia Woolf, una novela tremenda, una que tú a veces dices, ¿cómo, disculpen la palabra, cómo carajo hizo para conseguir esto? ¿No? Para mí es como envidia literaria pura, ¿verdad? La ves y dices, un día, tal vez, pudiera conseguir esto, ¿no? Y otra que para mí es genial dentro de las letras latinoamericanas, y para mí fue como el modelo. Yo creo que siempre hay que aspirar a cierto modelo cuando uno está escribiendo. Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿verdad? Esa novela maravillosa que condensa, creo que todo México está condensado ahí, ¿verdad? Digamos que ese tipo de influencias son las que me mueven más, las que me motivan más a escribir. Y en lo que se refiere a las fuentes, yo soy muy ecléctica en eso. Fui bastante ecléctica, no uso tanto la experiencia personal, prefiero un poco documentarme más. Ustedes conocen la famosa frase, ¿verdad?, de la realidad supera la ficción. Yo en este momento creo lo contrario, creo que la ficción supera la realidad. Así que me interesa buscar en la realidad material de escritura para, digamos, complementarlo en la ficción. No completarlo, sino complementarlo, ¿no? Yo creo que la ficción puede dar algo más de lo que es la realidad y que la ficción incluso puede llegar a construir realidad, ¿no? Que es otro tema más de que se podría también hablar después. Así que en el caso de la novela del Sangre de la Aurora me documenté bastante por ejemplo, con los testimonios de la Comisión de la Verdad, que, o sea, es fuente de primera mano, ¿verdad? Sobre todo de víctimas y perpetradores también de lo que pasó durante 2 años de violencia en el Perú. Y para los cuentos me sucede bien, no sé bien por qué, pero en los cuentos me sucede mucho que me inspiran las noticias. O sea, hay noticias que a veces me enganchan y digo, mira, esto se puede convertir en un cuento, y me pasa, estoy complementando ciertas noticias convirtiéndolas en ficción, ¿no? Se acaba convirtiendo en otra cosa distinta, pero veo que estoy un poco en ese proceso, ¿no? De utilizar la realidad como fuente digamos, de creación, no tanto la experiencia personal. Ahora último, sí, por ciertas invitaciones que me hicieron a escribir crónicas, nunca antes lo había hecho. Para las crónicas sí, estoy usando ciertas experiencias personales, pero sobre todo experiencias en Nueva York. Todavía no estoy pensando en experiencias aquí en Lima. No sé por qué se me está yendo por ahí la crónica, ¿no? Cosas que pasan. Gracias, Claudia.
Como última pregunta, antes de cerrar ya esto, quería un poco preguntarles a ustedes sobre sus proyectos narrativos personales. ¿Piensan ahondar en los temas ya tratados? Tú, Elina, en el tema de la intimidad, Karina en el tema social, Claudia en el tema de la violencia, Gabriela en el tema del cuerpo, de la exploración del cuerpo? ¿Piensan ahondar en esos temas o ya están pensando en otros temas? ¿En qué están trabajando ahora? Mira, a mí en particular, por ejemplo, ahora que acabo de presentar la novela La Casa Muerta, que es la extensión del premio Copé del cuento del mismo nombre, La Casa Muerta, ya yo puedo sentir que ya me fogueé todo lo que necesitaba de bucear realmente en las profundidades de ese tema. Entonces ya me siento libre como para definitivamente ponerlo, no de lado, pero ya dejarlo descansar para poderme inclinar hacia otras búsquedas y otras cosas que también me bullen en el interior, pero era como una necesidad. O sea, yo creo que todo escritor tiene una necesidad de llegar hasta un punto con un tema determinado porque de repente siente que hay más densidad literaria y que quiera hacer vivir más a esos personajes y sacar más episodios y más acciones y más desarrollo de esa historia en sí, hasta que ya logres deshacerte de ese demonio y es como ya hubieras tenido ese hijo y pudieras ya tener otro más sin descuidar ese, pero creo que es un tema personal ya de un proceso creativo de cada uno, pero creo que hay eso, que hay como unos fantasmas o demonios que nos habitan y que nosotros necesitamos foguearnos hasta cierto punto, o sea, llevarlos hasta un extremo para sentir que ya los dejamos vivir en paz ya a esas historias y a esos personajes y que ya estamos más libres, ya nos sentimos libres. A veces cuando terminamos de escribir un libro sentimos, creo que todos lo debemos haber sentido, que ya somos libres, que ya podemos pensar en algo más que no sea todo eso que nos tuvo capturada la mente por tanto tiempo, ¿no? Que es un poco como una locura, pero luego es una aventura maravillosa pensar en que hay tantas otras cosas que explorar dentro de uno y ahí vienen los siguientes temas que también están por algún espacio de nuestra mente o de nuestro corazón o de nuestro cuerpo, no sé de dónde, que están todavía diciéndonos no te olvides de mí, que todavía necesito que hables de esto, ¿no? Y que eso se va a presentar en algún momento, así como la musa, que es algo bien extraño, que a veces en el día a día estamos ocupados en hacer otra cosa y de repente, pero siempre nos está rondando. Hagamos lo que hagamos, hay algo que nos inquieta, que es eso que nos hace ser escritores, eso que nos inquieta demasiado y que queremos de alguna manera explicar y que es un caos interno que queremos poner en orden de alguna manera y no vamos a parar hasta que lo encontremos en donde nos esté habitando y lo saquemos y lo elaboremos en una historia creíble, ¿no? Y convincente y verosímil, ¿no? Entonces creo que siempre van a haber temas recurrentes porque son parte de nuestro imaginario, de nuestra forma de vivir, de la forma en que sentimos, en que hemos sido hechos, o sabe Dios por qué, conforman parte tal vez de nuestro pasado o de algo muy inquietante dentro, algún nervio que nos toca, y esos temas siempre van a estar presentes de alguna manera, tal vez tomados o tratados de soslayo en algunos libros o más directamente en otros, pero siempre van a estar ahí. Y luego la esperanza de que siempre, como un mundo inacabable, ¿no? como realmente como un océano, van a seguir saliendo otros temas que tal vez no sabemos en el momento que nos están habitando, pero que sí están ahí y vamos a llegar por alguna magia a conectarnos con ese nuevo o aparentemente nuevo tema
y de ahí va a salir otra historia, y pienso que esa es la maravilla de escribir, ¿no? Y en cuanto a los géneros, también porque, no sé, en el caso mío, a mí me gustan varios géneros, inclusive me parece interesante, y lo he hecho un poco de intertextualidad, ¿no? De lo que es cómo una poesía de uno se puede convertir en un cuento, o cómo de una novela se pueden extraer poesías, o cómo un cuento se puede convertir en una novela. Entonces eso también es otro tema de este innumerable, así vastísimo mundo de la imaginación, ¿no? Y que ya es parte de la libertad de cada una de nosotras. Seré breve, no voy a seguir con el cuerpo en mi próximo proyecto, seguramente con el siguiente sí, pero me voy a meter un poco en la historia por primera vez y con digamos que en búsqueda de tratar temas de memoria y de identidad. Estoy trabajando como una especie de diario de lectura de un familiar, de un viajero del siglo XIX ilustrado que digamos que es mi tatarabuelo supuestamente, y es como una investigación en su vida y en el libro que escribió sobre su viaje por el Perú de ese momento, ¿no? Y digamos los vasos comunicantes que hay, ¿no? Él se llevó a un niño indígena a Europa en plan experimental, y digamos yo estoy ahí, que soy esa especie también de King Kong ahí puesto, y entonces nada, voy a hacer conversar estos dos tiempos y personajes en un libro. Bueno, yo justo le comentaba a Gabriela y a Karina, cuando terminaste de hacer la pregunta, ya nos están etiquetando, ¿no? O sea, cada una con su tema, y no, yo creo que algo para mí importante es evitar esas etiquetas, ¿no? Evitar el encajonamiento. Yo particularmente trato de no tener temas fijos, trato de escribir sobre lo que me interesa, ¿no? Yo creo que lo que me interesa en un momento, que mañana no sé si va a ser lo mismo o no. En este momento, por ejemplo, me está enganchando mucho el tema de la migración. No sé por qué mientras estaba haciendo la novela, en la parte final de la novela, me salieron un par de cuentos, me los pidieron para una antología, y el tema de la migración comenzó a salir, ¿no? Yo creo que el hecho también de ser yo misma migrante también influye en esto, ¿no? Pero no es que uno la escoja, al menos en mi caso, no la escojo deliberadamente, ¿no? Yo creo que parte de la autenticidad de una misma como escritora está en esto, en responder a los intereses propios, a esos impulsos propios, y eso, ¿no? Porque las etiquetas es un poco como, ¿y cómo nos zafamos? ¿Sí? Si mañana no quiero seguir escribiendo más de violencia, pero la violencia está siempre ahí, el cuerpo también está ahí, la sexualidad también está atravesada en todo, ¿no? Yo creo que es un poco tratar de ir más allá de las etiquetas. Sí, yo también me he sorprendido con la etiqueta de social. Creo que porque soy antropóloga todo el mundo piensa que escribo mucho sobre lo social, y creo que si algún tema es el que más toco es el de la memoria en diferentes épocas, ¿no? Pero en los cuentos permiten, y eso si hay algún escritor que está al otro lado de la mesa, los cuentos permiten escapar, y a mí esa faceta ahora mismo es la que me apetece hacer, porque vengo de la última novela, me dejó muy choqueada y todavía sigo procesándola. Entonces creo que voy a lanzarme con otro cuento, porque los cuentos permiten precisamente eso de experimentarse en diferentes temas, ¿no? Algunos pueden ser actuales, otros históricos, otros míticos, oníricos, y en este momento siento la necesidad personal de sacar como varios conejos de diferentes colores, y pollos y culebras, y del sombrero, ¿no? Para ver qué sale y sacar todo eso, ¿no? Y probablemente ese sea el próximo proyecto literario. Gracias, Karina. Y disculpen por las etiquetas, fue solamente
una manera de mencionar algunos temas que habían tocado en sus libros, no que eran reiterativos en todos sus libros. Bueno, chicas, para cerrar esta jornada interesante, les doy la palabra a Claudia Salazar, que de alguna manera ha sido el motor de todo esto. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Yo creo que es una jornada súper larga, pero muy bonita. Yo creo que dicen que sí, o sea, sí les creo, está bien, están creyendo también. Fue una idea que empezó de manera colectiva, fue una reunión que se nos ocurrió, me acuerdo, el 8 de enero de este año, convocamos por las redes sociales a varias escritoras, desde las más conocidas a las que recién empiezan. Yo personalmente no pensé que iban a venir, dije, vendrán algunas de las que conocía ahí más cercanamente, que son unas 10, ¿no? Alina Gadea propuso su casa, menos mal que propuso su casa, que es espaciosa, porque terminaron llegando, la convocatoria me acuerdo la hicimos un jueves o viernes, y la reunión iba a ser el lunes, o sea, 4 días de anticipación, ¿no? Llegaron 60 escritoras, 60, ¿no? Nos quedamos así como... Pero fue tremendo, ¿no? Porque fue para mí un poco muy emocionante el hecho de que llegara gente a la que yo conocía de nombre, ¿no? O de lecturas, por fin poder verles la cara, otra gente que conocía también de las redes. Fue lindo ese encuentro, pero lo lindo fue sobre todo ver tantas mujeres que escribían y con la intención de seguir leyéndonos entre nosotras, de seguir conociéndonos más, de seguir haciendo cosas, y fue ahí que empezó a surgir la idea de hacer algo, una actividad, digamos, más pública, más grande. Y ahí fue que se empezó a desarrollar la idea que ha acabado en este encuentro, pero que finalmente creo que este encuentro puede ser el inicio de muchas cosas más, ¿no? Vamos a ver qué pasa, tampoco vamos a ponernos cosas muy rígidas. Yo creo que parte de lo simpático de la experiencia ha sido lo espontáneo hasta cierto punto, esa fluidez que se dio. Algo muy interesante también, el hecho de pensarlo de manera colectiva. Creo que tuvo que ver con el hecho de no imponer agendas, ¿no? De no imponer ideas. Habían algunas que me decían, pero ¿qué temas exactamente vamos a tratar en las mesas, ¿no? Digo, bueno, se va a hablar de los temas que cada mesa proponga, ¿no? O sea, quienes quieren participar, abrimos un poco la convocatoria, digamos, a todas las escritoras que habían ido a esta reunión. Salieron los temas. Lo interesante fue también hacer, como lo han visto desde las 3 de la tarde, hacer mesas donde se mezclaran. Esta mesa es un poco la excepción a la regla, porque la idea era mezclar mesas con poetas, narradoras, críticas, y esta mesa es un poco la excepción a la regla, ¿no? Un poco cosa rara, pero estamos bien con eso, creo. Y además mezclar también, como les decía, escritoras un poco mayores, más conocidas, con escritoras más jóvenes, ¿no? Hacer la cuestión intergeneracional también, y me parece que ha ido funcionando de una manera muy fluida. Pero antes de cerrar, quería saber si habría alguna pregunta o comentario del público también, porque ha sido una reunión muy intensa y casi no hemos tenido tiempo de escuchar a la audiencia. Si hay alguna pregunta o comentario del público. ¡Hermanas gemelas! ¡Ay, qué pasó! ¡Ya me importa con ella! Somos igualitas, ¿verdad? ¡Chao, muchas gracias! Buenas noches, muchas gracias por incentivarme a escribir. Quisiera saber qué escritoras, si ustedes conocen, alguna escritora que hable sobre temas de amor, desamor, ilusión, desilusión, y sobre qué escritora mujer habla sobre temas de la mujer que supera la violencia del terrorismo, superación, esa mujer que se vuelve exitosa, emprendedora, superando una etapa dolorosa, ¿no? Muchísimas gracias. Siempre es muy importante la transformación del personaje, ¿no? Eso que ella menciona es cierto, o sea, que un personaje comience en una forma y termine en otra, de eso se trata también dentro de la épica que es contar una historia.
pero como escritoras mujeres hay muchas que han hablado sobre el amor y el desamor. Podría hablar, por ejemplo, le puede gustar Clarice Lispector, me imagino, ¿no? Tu misma admirada Virginia Woolf, parece. Para mí el problema con las novelas de amor es entendidas en qué sentido, ¿no? Yo soy admiradora de Machado de Asís y él decía que con la novela de amor y la novela romántica había ocurrido como con un hermoso corcel que de tanto ser montado hasta la extenuación termina tirado en una acequia y su cuerpo descomponiéndose, ¿no? Pero que no había que olvidar que en el fondo había un corcel ahí. Entonces yo la verdad es que así novelas de amor, desamor, no, en el sentido más clásico como se entiende, no sabría qué recomendar. Lo siento. Y un poco yendo de... Sí, porque es como que usualmente se habla de escritura de mujeres y novelas de amor, ¿no? Mira, te recomendaría leer a la francesa Marguerite Duras. Ahí vas a ver lo que es bueno de amor y desamor. El amante, ¿no? Que es una novela preciosa y tremenda además, ¿no? Pero eso, o sea, un poco lo de las etiquetas que también a mí como que me mueve un poco, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? La autora Frida Soler en el stand 45 de la editorial Mesa Redonda. Ella se está dirigiendo al stand 45. Muy buenas noches a todas. Una consulta sobre todo con respecto a cómo cuadriculan a la escritura de mujeres. Me acuerdo que hay muchas discusiones a nivel literario sobre si es que existe o no una escritura de mujeres o una escritura masculina, ¿no? Y creo que sobre todo en la década de los 50 hubo más esta discusión. Para mí, porque yo estoy haciendo una tesis de la novela de Claudia Salazar, una tesis de maestría, me gustaría saber cuáles son las marcas, si es que existen, ¿no?, de la narrativa de mujeres. La verdad es que muchas personas creen que cuando una mujer escribe tiene que ser de amor o de desamor, o las cuadriculan, o tiene que ser un personaje femenino del cual hable, ¿verdad? He encontrado muchas novelas que la protagonista o el protagonista no es una mujer menos sufrida, ¿no? Se enmarca de diferentes maneras, y lo mismo, ¿no? Existen escritores varones que sus personajes son mujeres, pero hay un proyecto, igual que el proyecto femenino, toda mujer tiene un proyecto, ¿no? Y muchas veces pues estos personajes fracasan, ¿no? Quisiera saber yo cuál es la perspectiva, ¿no?, si es que existe esta escritura de mujeres, y cuáles serían esas marcas, ¿no?, que se podrían ver o registrar. Muchas gracias. A ver, empecé yo. Yo la verdad que creo que puede ser que en la literatura de mujeres históricamente los personajes femeninos hayan estado mejor en general, porque tienes a Tolstoy con Ana Karenina, o no sé, Flaubert, que desarrollan personajes femeninos excepcionales, pero digamos, por regla general quizás una marca sería que generalmente los personajes femeninos en una literatura de mujer pueden estar en regla, en términos generales, un poco mejor trabajados, porque probablemente estás trabajando sobre tu propio universo, pero más allá de eso me parece que no sé, a mí está el hecho de la libertad creativa, y que eso es lo que marca la literatura, sea de hombre, de mujer, o sea, de cualquier género. Y eso es lo fundamental, ¿no? Tener la libertad para crear personajes del diverso tipo y a tomar la posición de narradores de diverso tipo. Obviamente, cuando tomas un narrador mujer o un personaje principal mujer, probablemente nos puede resultar más cómodo como mujeres, pero
últimamente a mí se me está dando más fácil escribir como si fuera hombre, si fuera un narrador hombre, ¿no? Entonces, pero porque siento que el personaje lo necesita y entonces no me planteo si estoy escribiendo como mujer, como hombre, sino como creadora. Sí, esa pregunta se lanzó en la segunda mesa del encuentro, en la mesa que era justamente sobre críticas literarias, la mayoría eran críticas, y claro, la respuesta de ella fue, bueno, ese es el tema para otro coloquio, ¿no? Que es un tema tremendo. Acá Gabriela me estaba diciendo, con esta pregunta ya no salimos de acá hasta que la feria acaba. Y sí, una pregunta bastante conflictiva, pero creo que hay que darle cierto tipo de respuesta, ¿no? Porque es lo que mucha gente, ¿hay o no hay literatura femenina? Y bueno, a preguntarse qué es lo femenino, ¿verdad? Yo creo que lo femenino... no en un sentido esencialista de decir lo femenino es esta lista de rasgos. Yo particularmente no creo que eso sea muy viable, ni práctico, ni para el análisis, ni para la escritura, ¿no? Acá te contesto un poco más quizás como crítica que como escritora, pero sí creo que existe en cuanto pensemos lo femenino como lo otro, ¿no? Como esa otra voz que sale, digamos, del orden, no quería usar esa palabra, pero... del orden patriarcal, vamos a usar la palabra, pero sí hay un orden, ¿verdad? Hay un orden establecido, eso lo sabemos, no es nada nuevo, y lo femenino viene a ser justamente ese otro, esa otra voz que usualmente no se escucha, esa voz que usualmente no entra, digamos, dentro de toda esta lógica estructural. Así que llega un punto en que yo creo que lo femenino, y esto es un simpático, como un eslogan de un congreso que va a haber en octubre de psicoanalistas. Este congreso dice, bueno, lo femenino no es únicamente asunto de mujeres. Creo que se trata de eso, ¿no? Se trata de que todos podemos pensar lo femenino, trabajar lo femenino, independientemente del género de cada uno, ¿no? Y así. Bueno, entonces creo que con esto ahora sí damos por clausurado el evento. Muchas gracias a todos y los libros están a la venta en la parte final, y muchas gracias por toda esta jornada. Gracias a todos. La Cámara Peruana del Libro agradece a todas nuestras ponentes que nos acompañaron el día de hoy y a Claudia Salazar por este gran encuentro de escritoras.